Silvana Noviaski, para que nos comente un poquitito de todo esto. Sil, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y por darse tiempo a tocar estos temas, ¿no? Por ahí en el diario que se tocan otros temas, pero es importante porque, estamos hablando que Salta está entre las 3 provincias con más suicidios del país, o sea, cada día de por medio una persona se suicida en Salta, ¿no? Y estos días, por ejemplo, un suicidio de un adolescente de 14 y otro de 17 esta semana en Salta. Okay. Entonces, estamos hablando que gente muy joven también. Entonces, les agradezco a ustedes el espacio que se dieron para tocar este tema, porque además cuando sucede, es una bomba, ya sea en un grupo de amigos, en una familia, es una bomba y nadie sabe cómo agarrar esa bomba. Lo hablamos muy poco, porque de hecho, Benjamín, ¿no? Sí. Sabés que no podíamos hablar de suicidios antes, era malo para los medios, porque era como un tabú. Claro. Y ahora nos invitan a hablar de suicidio, y así que les agradezco por la invitación por eso, porque estas son las cifras que estamos manejando a partir de un informe que hicimos para Ciudadana Comunicación. Okay. Hacemos periodismo de datos porque nos gusta solamente hacerlos a pulmón, pero para dar esto, para poner en agenda algunos temas, porque estamos en el diario, siempre con la política o con temas económicos, nos va corriendo la agenda, y entonces con Ciudadana Comunicación ponemos algunos datos, que es esto, periodismo de datos, puras cifras, pero que dicen, ¿no? Que hablan y que por lo menos nos impulse a hablar sobre este tema. Okay. Perdón, es como que me tocó el pie. Viste que la semana pasada estuvimos hablando de Ni Una Menos, muy tema de la mujer, viste, en representación eso, y ahora yo veo en los hombres es más o menos en estadísticas un 80% de los hombres son los que se suicidan. Así es, Agustina, hay una cuestión de género, porque así cuando decimos esto de Ni Una Menos, de por qué matan más mujeres, ¿no? Que hay un dato, porque se enojan, dice, bueno, el Día del Varón, pero acá también ojo, porque en los suicidios de cada 10 personas que se suicidan, 8 son varones, como decía acá Agustina. Entonces, acá hay una cuestión de género también. ¿Y para qué sirven los datos? ¿Y por qué rompemos la agenda diariamente con los datos? Porque los datos dicen cosas, ¿no? ¿Y qué está pasando? Antes morían más personas, por ejemplo, en el país, esto de que en Salta es cada día de por medio, estos son registros de un informe de la Unidad Criminalística del Ministerio de Seguridad Nacional, esa es la fuente, ¿no? En la que se arrojan estos datos. Ahora, ¿qué dicen estos datos? Que desde el 2023, o sea, antes morían más personas por siniestros viales o por homicidios. Ahora eso cambió desde el 2023 y mueren más personas por suicidios. En Argentina son 12 por día, es decir, 1 cada 2 horas. Entonces, y la tasa va aumentando, y la verdad que es una emergencia en la que estamos. Yo ya la empezaría a llamar así porque está escalando un nivel, esto les estoy diciendo, ¿no? 1 cada 2 horas en el país y 1 día de por medio en Argentina. ¿Y qué está pasando? Bueno, porque a mí me preguntaban, ¿no? Haciéndome nota, colegas me decían, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Yo decía, claro. Bueno, yo no te puedo decir por qué. Y acá hay otro dato que también es interesante, que cada un suicidio que se comete, 20 se intentaron, ¿no? Okay. Entonces... Una barbaridad el número. Es una barbaridad. Ahora, puede haber, no sé, desde un cuadro de salud mental como la depresión o la bipolaridad. Digo, en mi familia hemos tenido un caso de suicidio y no supimos qué hacer con esa información. Entonces, hay poco acompañamiento y hay alertas. Por ejemplo, hay muchos mitos, porque se habló tan poco, porque decían que iba a generar no le dé importancia encima. Que iba a generar más casos si hablábamos de suicidio, ¿no? Por eso no nos dejaban hablar en medios. Pero después, esta bola de nieve, como alguien que ha tenido un caso en su familia y no supimos qué hacer, también tiene que ver con la desinformación, la falta de diagnósticos en salud mental, ¿no? Porque no hay tratamiento de salud mental, porque si de repente tenés depresión, yo te puedo decir, todo va a estar bien, mira, sos re linda, Agus, tenés un programa en este canal, y vos te vas y te sentís mal igual, correcto, por más no importa, no pasa por ahí. Aparte creo que todo depende de factores sociales, culturales, económicos, que por eso también pasan mucho estas cosas. Económico, y eso, Benjamín, es muy importante, porque la ley de salud mental manda que el 10% de lo que va del presupuesto para salud pública tiene que ir a salud mental, pero en Salta eso no se está cumpliendo y hace bastante tiempo no llegamos ni a la mitad, ¿no? ni al tercio. Entonces, porque si hay alguien porque es fácil hablar de salud mental ahora, bueno, sí, hay que tratarla, bueno, pero eso es guita. Estamos en crisis, vas al sistema público y anda a conseguir un turno, entonces es muy difícil.
eso. Y después también caer en psiquiatras y psicólogos responsables, porque también, esto pasa muchas veces, que no tienen diagnóstico, que lo tienen errado, entonces, pero de eso se trata, de hablar, ¿no? De hablar e informarnos, y por lo menos para eso sirve esta información, para informarnos, porque cada uno que se comete, 20 se intentaron, entonces imagínate si no vamos a necesitar alertas, ¿no? Sin irme más lejos, ¿no? 33 años tengo y en mi vida hay 3 personas que se suicidaron, 3 amigos. Y vos decís, es alarmante. Ahora o sea, ¿me entendés? Y es como que éramos muy chicos y yo digo, ¿qué pasó? ¿Fue un sistema? ¿Fue una familia? ¿Fue el colegio? ¿Quién fue? ¿De quién fue el abandono? ¿Qué pude hacer? Yo podía hacer algo y no hice. Eso es algo también que te queda toda la vida, ¿no? Y te va a acompañar siempre, y por eso es necesario hablar de eso, Agustina, porque justamente estamos con mucha desinformación. Tanta desinformación, por ejemplo, escuchaba... Nada que ver, ¿no? Pero estaba escuchando a un psiquiatra forense, porque yo hago judiciales y policiales y estoy trabajando para una serie documental de afuera, que estábamos escuchando a un juez que de repente me dijo algo que yo dije, wow, si hubiera sabido esto, ¿no? Porque, por ejemplo, estos mitos que hay por no haber hablado era, por ejemplo, él decía, bueno, la familia es normal de que piense que puede ser un suicidio, que no es suicidio, que no les entre en la cabeza que sea un suicidio, porque necesitan encontrar un culpable, por ejemplo, ¿no? Porque es muy difícil también aceptar que alguien se quiere quitar la vida y que está tan triste o le pasa algo, que se quiere ir de acá, es como lo querés tanto, la querés tanto a esa persona que no te alcanza el mundo para... Bueno, y ahí está, buscar explicaciones, buscar información, buscar ayuda, eso implica recursos, que el Estado también esté presente allí con recursos, porque estamos hablando, claro, insisto, Salta está entre las 3 provincias con tasas más altas de suicidio. Es una locura, y ahora que me pongo a pensar, son 4. Es un pariente más 3 amigos, ¿me entendés? ¿Y qué pasa? ¿Por qué las estadísticas estas que vos decís, más o menos un 80%, por qué en la mayoría de los casos se den menores? Porque es como algo más alarmante en la juventud. Bueno, los datos que también deja esto es que la mayor incidencia de suicidio se da, además decíamos que de varones, uh-huh, en la edad desde 18, 20 años a 35 es la mayor franja, ¿no? de suicidio, sí, personas muy jóvenes. Bueno, y ahí está la cuestión, porque cuando me preguntan por qué, bueno, siempre te dicen que es multicausal, porque insisto, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Que pueden suceder. Lo que sí los especialistas te dicen es que hay un impulso, o sea, hay un algo, o sea, cuando dicen se mató porque está porque se separó de la novia, porque tiene problemas económicos, en realidad hay algo de base, y eso es lo bueno y es lo que tenemos que desandar con algún profesional de la salud mental. Justamente en base a esto, ¿qué recurso hay en Salta para poder solicitar ayuda? Y bueno, está el servicio público, que hay que conseguir un turno, ¿no? A través del teléfono, que pues yo por mucha gente que conozco me dicen que es muy difícil acceder a través de esta línea pública que hay. Y después, nada, en los colegios, por ejemplo, estaba el plan EñA, que bajó a la mitad los embarazos adolescentes, que era un plan nacional que tenía consultas, ¿no? Que en realidad eran para consultas sexuales, porque eran para ESI, pero terminaba siendo un puente. Eso ya no está, o está casi desmantelado totalmente, y hay otra gente haciendo el trabajo que no debería. Entonces, la verdad que es casi nula la ayuda, ¿no? Por lo menos para quien no tiene recursos para pagarse un psicólogo, un psiquiatra. ¿Sentís que las personas, obviamente es muy difícil hablar de estos temas, pero las personas que llegan a ese extremo es porque obviamente no supieron pedir ayuda, o pensás que se les cerraron puertas y es como que intentaron dar esas alarmas a la familia, a los amigos, al colegio, lo que sea, y es como que no? Porque hay muchas veces que dice, dice, yo me voy a matar. O también en base a eso, ¿qué errores cometemos nosotros al escucharlos y al querer brindarles ayuda? Porque hay veces que o minimizás, muchos ¿viste? errores. Uh-huh. Sí. Bueno, lo que pasa es que generalmente te dicen que siempre hay alarmas. Por eso es que digo, está bueno, si cada un suicidio que se comete hay 20 que se intentaron, veamos qué podemos hacer. Veamos qué podemos hacer por mi tía, por mi amiga, por mi amigo, por mi papá. Porque además eso, les estoy diciendo 243 suicidios durante un año en Salta durante el año pasado, entonces estamos hablando uno día de por medio, entonces es algo que tenemos que hablarlo. Bueno, dennos información, busquemos nosotros información, esto que ustedes hacen hoy, hablar de este tema y darle espacio, después tal vez darle continuidad con alguien, hablemos hoy de salud mental, porque la verdad
que puede haber salud física y un montón de otras cosas, pero si no hay salud mental, lo demás pasa a segundo plano, ¿no? Porque no podemos disfrutar de nada. Lo hablo eso un montón en mis redes sociales y promulgo con eso exactamente porque digo, nos alimentamos bien, consumimos, viste, buena comida como nafta para el cuerpo, hacemos ejercicio para el cuerpo, vemos, consumimos redes sociales e intentamos lo menos posible, viste, porque eso también te informa, digamos, la cabeza, lo bueno, lo malo que escuches, con quiénes te rodeas de amistades, pero también es ver la cabeza, o sea, tratártela con un psicólogo, con alguien, porque es lo que más tenés que cuidar. Si no tenés bien tu cabeza, todo lo demás se viene abajo. Y siempre pensar esto también, ¿no? Lo que te dicen los especialistas, que por ahí un adulto que no ha tenido un diagnóstico, o sea, por ahí de niño ha tenido alguna alarma. Y de hecho, por ejemplo, siempre te preguntan los profesionales cuando vos vas a consultar de suicidios si hubo antecedentes en la familia. Sí. Entonces, y eso también es algo importante, porque parece que es cuando es como si fuera algo hereditario, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? Que si hubo ya alguien en la familia hay que tener alerta porque puede haber un cuadro de depresión, de bipolaridad, el otro día hablaba con un psiquiatra y me decía que está muy subdiagnosticado la bipolaridad, es decir, que tendrían que haber mucho más casos de los que hay, solamente que no está diagnosticado. Entonces tal vez es, che, mira, vos tenés esto, te podés tratar con esto, vivís mejor vos, vivimos mejores todos. Claro. Y no llegamos a eso, tal vez un suicidio, pero es tener la información necesaria y oportuna, y eso tiene que ver con recursos, con que lo hablemos en medios, todos nos tenemos que comprometer en esa tarea, vos en tus redes, como decís, yo como periodista, entonces hay ahí una confluencia en la que todos tenemos que trabajar porque nos duele a todos cuando sucede. Obvio, tal cual, no solamente cuando te toca de cerca. Y qué loco que pienso en eso, lo vuelvo a tocar al de Ni Una Menos, que decimos, todas tenemos, viste, alguna amiga, alguna conocida que fue víctima, pero justamente ningún hombre tiene un agresor de amigo, viste. Y acá te pasa con este tema, de que decís, todos capaz que cercano tenemos a alguien que se suicidó. O sea, si nos ponemos a pensar, si te pregunto a vos, le pregunto a Aleja, capaz que alguno, ¿me entendés? También te toca. Entonces, un tema que en este caso son mayores los hombres los que tienen la incidencia. Sí, 8 cada 10, ¿no? De personas que se suicidan. Así que también es algo que hay que hablar, tal vez así como nos cuesta hablar del feminismo con varones, tal vez también invitarlos a ellos a hablar entre ellos, ¿no? Obviamente, con nosotras, con nuestros amigos. Hay mucha gente que sufre en silencio. Ese también es el tema, y que no se anima a hablar. Y que siempre que brindaron ayuda, o también del lado de amigo, ¿no? Quizás una persona te atravesó un mal momento y sentarte y preguntar, che, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Pero no dejarlo que sufra solo. Uh-huh. Es como escuchar. Que el consejo. Y no querer también salvar a alguien que no tenés las herramientas para salvarlo. Obviamente. ¿No? Si tenés las herramientas adecuadas vas a poder ayudar a esa situación. Si no, simplemente tal vez eso, como decís vos, Benja, la podés empeorar. Sí, trataste de hacer algo mejor y en realidad la empeoraste. Entonces, y es algo delicado. Entonces, estamos hablando de alguien que quiere quitarse la vida. Entonces, es algo delicado para lo cual obviamente tenemos que buscar la ayuda necesaria. Y eso, insisto, también en psicólogos, en un momento también, digo por experiencia propia, veía cómo habían psiquiatras que simplemente empastillaban. Te medican y chao. Y eso también hay reconocimiento de los propios psiquiatras diciendo que hubo mucho tiempo en que solamente se dedicaron a empastillar gente, ¿no? Okay. Entonces, y a medicar gente medicada, que hoy está pasando mucho también con TEA, con todo el diagnóstico del espectro autismo, que ya hay gente que te está diciendo que, bueno, paremos acá un toque. Digo, hay una responsabilidad también de los médicos, ¿no? En esto, en ser responsables, pero hay buenos médicos. Pero hay buenos médicos. Hay buenos médicos, también digo, eso, tal vez buscar recomendaciones, ¿no? Porque, insisto, hay buenos médicos, también hay médicos que tal vez no son tan responsables, pero tal vez si buscamos la información necesaria de alguno recomendado, podemos ir mejor. Pero, insisto, es información que necesitamos y empezar por acá a hablarlo en un canal de streaming ya es un montón. Me encanta, sí, la verdad que es un tema muy delicado, como lo dijiste, y depende de nosotros, los medios de comunicación, de vos también, como una de las cabezas, viste, que esté enfocada en todo esto, en informarte, en hacerlo, creo que ad honorem, al ver las estadísticas y todo,
con tu sí, grupo. hacerlo con Somos Ciudadana Comunicación, ahí podés buscar, nosotros hacemos informes en realidad económicos, hacemos informes de diferentes cosas que intentamos explicar un poco la provincia en la que vivimos y por qué vivimos como vivimos, ¿no? Entonces hay algunas cosas que la van a poder encontrar allí. Yo voy a pasar un número para si alguien tiene, el número de ayuda al suicidio, el 135, es gratuito, está a las 24 horas, los 7 días de la semana, 135, por lo menos también ahí pueden buscar una asistencia y tal vez puedan derivarlos a algún lugar aquí. Buenísimo. Me encantó, Sil, gracias por Gracias venir, a bueno, ustedes. como siempre, un Muchísimas placer. gracias. Y que te tengamos acá otra vez, sería buenísimo, así seguimos difundiendo todo esto. Cuando quieran. Gracias. Buenísimo.